Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le daba de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de la resurrección, se fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí algunas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y nuestra lectura fue desde el versículo 47 al verso 56. Mi nombre es Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor.
Pero Jesús se clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos en Mateo capítulo 27, verso 50, nuestra lectura ahora, y verso 51. Estuvimos hablando acerca de las últimas 3 horas del Señor en la cruz. En realidad, al Señor lo encontramos 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vimos las 3 últimas horas que tienen que ver con este suplicio, con los eventos, y llegamos al final, casi a las 3 de la tarde, o al comienzo de las 3 de la tarde, a la hora novena, cuando el Señor va a entregar su Espíritu. Y nos hemos detenido sobre esto en forma particular en el programa anterior. Hablamos acerca del último clamor del Señor, un clamor para Mateo silencioso, o más bien un fuerte suspiro. Entregó el Espíritu, dice el verso 50. Y dijimos que era una expresión que indicaba una acción voluntaria de parte del Señor Jesucristo. San Agustín, un poco más adelante en el tiempo, diría que Jesús entregó su vida porque lo quiso, cuando lo quiso y como lo quiso. El texto de Mateo dice literalmente que Jesús despidió su espíritu. Fue como si le dijera adiós. Pero cuando vemos los otros evangelios, descubrimos, por ejemplo, que Marcos emplea otro término u otro verbo griego que significa exhaló su vida o la echó afuera o expiró. En Marcos el capítulo 15, versículo 37. Cuando nos vamos a Lucas en el capítulo 23, la escritura en el verso 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aunque es el mismo término expirar para Lucas, como lo fue para Marcos, la expresión de Lucas tiene que ver con una encomienda, un paquete puesta en las manos del Señor, su propio espíritu en las manos de Dios Padre. Cuando vamos a Juan, en cambio, encontramos allí sencillamente que entregó el espíritu. Y el término allí en Juan capítulo 19, versículo 30, indica que lo ofreció como un sacrificio. Así que vimos algunas cosas curiosas allí y nos detuvimos también sobre la expresión de el Señor consumado es. Esta es una expresión, dijimos en el griego, que tiene que ver con la expresión negocio concluido, negocio terminado. Cuando fuimos a ese vocablo griego, descubrimos este vocablo desde el término que indica una acción frente al enemigo. Tiene que ver con la acción de conquista o la expresión del conquistador. El verbo o vocablo griego teleo, que significa pagado por completo en términos económicos. En realidad este era un grito de victoria y no un grito de dolor. En el Imperio Romano se traían gladiadores de diferentes naciones y los entrenaban para pelear. Entraban en la arena con su espada para pelear y uno de ellos debía morir. Cuando el ganador enterraba la espada en su última estocada a su contrincante, gritaba teleo, o sea, vencido, terminado, acabado. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor cuando en Juan, en el capítulo 19, versículo 30, encontramos la expresión consumado, consumado es. Así que teleo fue la última expresión del Señor en la cruz y no fue una expresión de dolor, de alguien vencido, derrotado, sino todo lo contrario. Terminó por vencer al último de sus enemigos, a la muerte, a Satanás, el diablo y al pecado. 3 enemigos derrotados y muertos en la cruz del Calvario. Hoy nos vamos a detener sobre eventos que acompañaron esta declaración teleo, o consumado es, o acabado, o como era la expresión del gladiador romano, vencido,
terminado. Hoy vamos a ver los eventos sobrenaturales. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Hubo terremoto y muertos resucitaron. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Todo lo que queda atrás, sigo hacia donde tú estás. Tu presencia es donde quiero estar, y en tus brazos me quiero quedar. Tu perfume quiero respirar, tus latidos quiero escuchar. Que en tus ojos yo me pueda ver, tu mirada me quiero perder. Corro a tus brazos desesperado, quiero estar contigo. Apasionado, soy de mi amado y tú eres mío. Te quiero ver. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos en Mateo capítulo 27, versos 50 y versos 51. Bien, nos detenemos sobre estos fenómenos sobrenaturales que acompañaron al teleo, a la muerte del Señor Jesús. Mateo ofrece más detalles que Marcos y que Lucas en cuanto a estos tres fenómenos sobrenaturales. Fenómenos que sucedieron más o menos alrededor de las 3 de la tarde en el día de la crucifixión. Fueron el rompimiento del velo, un terremoto, muertos resucitados. Además, Mateo cita la confesión del centurión de la compañía
y también a las mujeres que seguían a Jesús. Algunos comentaristas consideran estos fenómenos como meramente simbólicos. Y por cierto, lo son. Pueden tener una explicación desde ese punto de vista, pero no son meramente así. Han sido fenómenos y son fenómenos perfectamente comprobables. El velo sí se rasgó, sí hubo un terremoto, sí se rompieron las piedras y sí hubo muertos que salieron de su tumba y resucitaron y se aparecieron en Jerusalén. Así que, por cierto, son simbólicos, pero no meramente así. Hay un triple testimonio de la autenticidad, no solamente en la historia misma, sino también en los sinópticos, es decir, en Marcos y en Lucas, apoyando en forma plena y unánime en todos los manuscritos la existencia de estos tres fenómenos. Así que vamos a ir considerando cada uno de ellos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Es interesante el verbo griego que utiliza Mateo para esta descripción, tanto de el velo que se rasga, como de la tierra y de las rocas que se parten. Es el término griego es sitzo, con S al comienzo, con C, y latina DZO, es siso. Se emplea para referirse al velo que se rasgó, pero también para las rocas que se partieron. De este término esciso viene nuestro término esquizofrenia, la cual significa personalidad dividida o partida. El velo que separaba ambos lugares tuvo un esciso, es decir, se partió, se separó, se dividió. Este recinto del lugar santísimo abrigaba antiguamente el arca del pacto, sobre la cual una chapa metálica llamada propiciatorio servía como de asiento. Sobre esta chapa a los lados, dos querubines, los cuales indicaban la morada o el asiento del Señor. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año a este lugar, solamente en el día de la expiación. Rociaba con sangre sobre el propiciatorio y luego salía hacia afuera. Cada vez que el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo, lo hacía atado su tobillo con una cuerda. Si el sacerdote no estaba en condiciones, moriría. Es un lugar de santidad. Dios no permitiría que la entrega de la sangre o el rociar la sangre sobre cada uno de los cuernos del lugar fuera hecho de manera impropia. Y si esto ocurría, o el sumo sacerdote no estaba en condiciones de entrar, no había reunido las condiciones ceremoniales, moría en el acto. De allí que tiraban de la soga para arrastrarlos afuera, porque nadie podría entrar a este lugar santísimo. Pero ese día el velo se rasgó y dejó la entrada libre para el creyente. Ya vamos a explicar un poquito qué significa esto. Nos detenemos ahora sobre este velo que se rasgó, o como lo describe Mateo, et sitzo. El velo se describe como uno que tendría un espesor de unos 10 o 15 milímetros, es decir, 1 centímetro y medio de espesor. Tenía 18 metros de largo y tenía 9 metros de ancho, o sería para nosotros las dimensiones de este velo, que ahora cambiaba, 18 metros de largo por 9 metros de ancho, lo cual indica la abertura o la separación que habría entre el lugar santo y el lugar santísimo. De hecho, este velo tendría un peso enorme, imposible de romperse y mucho menos de arriba a abajo. El rompimiento del velo de arriba a abajo simbolizaba la abolición del sistema sacerdotal oficial
que servía de mediador entre Dios y los hombres. Daba acceso directo a la presencia de Dios para todo creyente. El oficio del sacerdocio pasaría a todos los creyentes. Ya no era uso exclusivo o derecho adquirido solamente del sumo sacerdote. Pero de esto y un poco más vamos a hablar en el bloque que sigue. Nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Te necesito. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. El anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti y llévame hoy al santo lugar. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos que habían muerto se levantaron. Estamos en Mateo capítulo 27, desde el verso 50 al verso 52 fue esta nuestra última lectura. ¿Qué hemos dicho hasta aquí acerca de este pasaje? Nos estamos deteniendo sobre los tres eventos sobrenaturales que se sucedieron inmediatamente después a la expresión teleo, la expresión del Señor: hecho está, consumado está, fin del negocio, acabado, terminado. Tres eventos sobrenaturales que Mateo describe con una gran amplitud si lo comparamos con Marcos y con Lucas. El griego emplea la palabra etsizo, que significa literalmente partirse en dos, dividirse. La traducción o la
nota que nosotros tenemos en el español describe cómo el velo se rasgó y las rocas se partieron, pero en realidad utiliza la misma palabra exipso en griego, que significa partirse, rasgarse en forma indistinta. Claro está, no se puede decir que se ha partido el velo, se ha rasgado, es la manera mucho más elegante, idiomáticamente hablando en el español, para expresarlo, y así quedó en nuestra versión. Ahora, es la misma palabra que se utiliza para esquizofrenia, que significa algo dividido, o en este caso, en la psicología moderna, para personalidad dividida. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era un lugar únicamente visitado por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Allí llegaba el sumo sacerdote para, esta vez, en el día de la expiación, rociar con la sangre sobre el propiciatorio o sobre la tapa o sobre el asiento del trono de Dios. Colocaba una gota de sangre sobre cada uno de los cuernos que en cada uno de los extremos de la tapa o del propiciatorio tenía el arca del pacto. Hablamos también acerca del velo. Lo describimos como de 10 a 15 milímetros de espesor, 1 centímetro y medio, por 18 metros de largo o de alto y 9 metros de ancho. Por supuesto, esto tenía un espesor considerable y el peso sería enorme. Hablemos un poquito acerca de las dimensiones. 18 por 9 metros, 18 de alto por 9 metros de ancho. El templo de Salomón tenía 30 codos de altura, según Primera de Reyes, el capítulo 6, versículo 2. Pero Herodes, cuando reconstruyó el templo para los judíos, había aumentado la altura a 40 codos. De acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, no hay seguridad respecto a cuánto equivalía exactamente un codo en nuestras medidas de metro y centímetro. Pero es válido asumir que este velo tenía 18 metros de altura. Josefo también nos dice algo que es para desconfiar, pero lo tomamos quizás como un error de traducción en sus escritos. Josefo habla de que tenía 10 centímetros de espesor. Esto es realmente una barbaridad. Podemos pensar en 10 centímetros de ancho una tela. No nos parece posible, ¿verdad? Pero sí, quizás está hablando acerca de milímetros, que nos lleva a 1 centímetro o 1,5 centímetros de espesor, un poco más acertado. Según Flavio Josefo, si hubiera 2 caballos atados a cada uno de sus extremos, sería imposible rasgarlo. La descripción en el libro de Éxodo enseña que este grueso velo fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Así que el tamaño y el grueso de este velo hacen aún mucho más trascendentales los eventos descritos en Mateo, como ocurridos al momento exacto de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué significa el rompimiento? Ya vamos a ir con esta descripción del valor o el significado de acuerdo al entendimiento bíblico, qué y cuál era el significado, pero vamos a la pausa con lo siguiente que vamos a considerar en el bloque que viene. Este velo adquiría el nombre de la vida. El primer velo a la entrada del tabernáculo era conocido como el camino. El segundo velo, que servía de entrada al lugar santo, era llamado la verdad. Y este último velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, que separa el lugar santo del lugar santísimo, se llamaba la vida. El velo rasgado se llamaba la vida. Coincidió sobrenaturalmente con la entrega del Espíritu del Señor.
Pero de esto y mucho más vamos a hablar en el bloque que sigue. Pausa, ya volvemos. Dejarme llevar junto a tus pies, no sé articular ninguna voz, tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me vuelve la paz, verdad de amor, captura mi ser. Junto a tus pies, tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar, sí, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, dice Mateo capítulo 27, versículo 51. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos. Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Esto dice Hechos, el capítulo 17 y el versículo 24. Dios terminó con ese templo, su adoración,
su sistema religioso. Y el templo y Jerusalén fueron dejados desolados. Serían destruidos más tarde, en el año 70, por los propios romanos. Justo como Jesús había profetizado que sucedería en Lucas en el capítulo 13, versículo 35. En tanto que el templo permaneció, significó la continuación del antiguo pacto. Pero Hebreos, capítulo 9, versículo 8 y versículo 9, se refiere a que era la era que aún estaba por desaparecer, mientras que el nuevo pacto estaba siendo establecido. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo. Él se definió como el camino, la verdad y la vida. Y podemos decir, era Cristo mismo también en símbolo, el velo, porque al momento en que Él entregó su espíritu, el mismo velo también se rasgó. Él, como el único camino hacia el Padre, estaba siendo abierto para los hombres. Él, y a partir de Él, rasgado, roto en la cruz del Calvario, estaba abriendo la entrada del pecador en contacto con un Dios santo. Esto está simbolizado en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Nosotros ahora, por medio de Cristo, nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes en su obra terminada, nosotros tomamos parte de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo por Él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice que los fieles entran confiadamente al santuario. Tenemos libertad para entrar, tenemos libertad para estar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, en su carne. Aquí vemos la imagen de la carne de nuestro Señor Jesucristo, siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgó el velo por nosotros. La rotura del velo de arriba abajo es un hecho histórico. El profundo significado de este evento es explicado en gloriosos detalles en el libro de Hebreos. Estas cosas eran sombra de las cosas que iban a venir, y las últimas instancias, todas ellas nos guían y nos muestran la persona del Señor Jesucristo. Él era el velo hacia el lugar santísimo, y a través de su muerte el creyente tiene ahora un libre acceso a Dios Padre. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecador mantenía su lugar fuera, apartado de la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuese ofrecida anualmente también indicaba del lugar que iba a ser una vez y para siempre. El sacrificio hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario. El velo mostraba gráficamente el pecado, cómo nos separaba de un Dios santo, perfecto y justo. Pero el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. La voz del Señor, consumado es, terminó con Él también. Y a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre. Ahora podemos aproximarnos a Él confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al verso 16. Recorremos por un momento Génesis y la separación de Dios y del pecador, de Dios y del hombre. El día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Y ciertamente la muerte visitó a los hombres, por cuanto todos y cada uno de nosotros pecamos. Pero a partir de la muerte del justo, a partir de la muerte de Jesús,
volvimos a restaurar la comunión con Dios Padre. El precio por el pecado ha sido pagado. La redención estaba satisfecha. Volvimos a la comunión con Dios. El velo del templo se rasgó. La palabra y la expresión del Señor fue contundente en la cruz del Calvario. El Señor declaraba en la cruz a sus enemigos vencidos: teleo para Satanás, teleo para el pecado, teleo para la propia muerte, porque Él venía para dar vida. Y de esto vamos a hablar en el programa de mañana, porque el velo se partió, las rocas se partieron y los muertos resucitaron. Mañana vamos a considerar este término, las rocas se partieron, y cómo el Señor cumplió cabalmente depositando su sangre preciosa justo en el propiciatorio, en la tapa del arca del pacto y del testimonio. Mi nombre es Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Será hasta mañana, si así Dios lo quiere. Ahogándome en un sinfín, desesperación te vi ahí. Entendiste mi desilusión y escuchar tu fe decir, tu deseo se ha hecho en mí, y tu fe me enamoró. ¿Qué más puedo decir? Que eres amor, incomparable amor. No te importó donar tu vida, sí. Eres amor, eres el amor, perfecto amor. Eres el amor, eres el amor, perfecto amor. Ahogándome en un sinfín, en desesperación te vi ahí. Entendiste mi desilusión y escuchar tu fe decir, tu deseo se ha hecho en mí, Y tu fe me enamoró. ¿Qué más puedo decir? Que eres amor, incomparable amor. No te importó donar tu vida, sí. Eres amor, ese amor, perfecto amor.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.